Al escuchar las palabras de Ron, el profe dice que el prota no tiene idea de que él pertenece a Blue, y en cuanto se demuestre que trabaja como detective, lo eliminarán. En ese instante Ron dice que esas palabras las dijo el detective Totomaru. Al escuchar esto, todos se quedan fríos, y Toto le susurra al prota que eso es imposible, pero Ron le dice que si en realidad está seguro, ya que tienen las pistas necesarias, y que no sea tan modesto, ya que con el dibujo de la leyenda de las termas y las hojas que tiñen las aguas, tienen las claves del misterio. El esposo le pregunta al prota si se refiere a la leyenda de la doncella, y si eso demuestra que Mami es inocente. Ron dice que parece que es así, y le pregunta a Mamilla por qué luce sorprendida. Ella pregunta sobre qué leyenda hablaban, y el prota dice que venía en el folleto que leyeron en el taxi. A Mamilla dice que ella no vino en taxi, ya que cuando llegó a la estación ya no había servicio, por lo que caminó hasta aquí. Ron entonces dice que como ella no vio el folleto, tampoco conocía la historia, así que no pudo hacer que el asesinato se pareciera, y por eso no era la culpable. También dice que esa deducción la dio Totomaru. Luego la trabajadora menciona que esa no es una historia agradable, por lo que no lo cuenta en el lugar, y solo se puede saber a través del folleto. Luego el profesor se pregunta si realmente esa deducción la dio Ishiki Totomaru y no había sido Ron. Después, el prota le pregunta a Totomaru quién es el culpable, y este susurra que no lo sabe, y que fue Ron quien mencionó que era uno de los presentes. Ron le pregunta a Toto por qué no se decide, y que por su parte, él cree que es una maldición. Luego la rubia menciona que vio algo raro anoche, que después de cenar y mientras iba a su habitación, miró hacia el río y había una niebla blanca extraña, y que eso se parecía a un espíritu. Luego Ron le dice a Toto que encontró algo, y que mira el río. Toto le pregunta si acaso puede ver la niebla, y el prota le responde que no, que se refiere a la pelota que perdieron anoche, y que la lluvia de hace 2 días trajo madera, hojas y una canaleta al río. Y luego le pregunta a Toto si hay algo para sacar la pelota. Toto le grita y le dice que deje eso para después. En ese momento, el prota ve una toalla, y pregunta si con eso podrá sacar la pelota. Luego llega a Mamilla enojada, y le agradece a Toto por salvarla, y también dice que mientras sospechen de ella, no puede dirigir la investigación, por lo que deja todo en manos de Totomaru. Toto feliz le dice que lo hará lo mejor posible, pero Mamilla lo interrumpe y le grita que no espera nada de él, pero no le queda de otra. Dice también que todo esto es ridículo y que no puede creer que ayer entró al baño de hombres pensando que era el de mujeres. Toto le dice que eso no es típico de ella, y el prota al escuchar esto tiene una idea, y haciendo su pose fachera le dice a Mamilla que hizo buen trabajo y que ella no se confundió. A Mamilla al ver a Ron dice que es muy apuesto y que no puede aguantar tanta hermosura, por lo que se desmaya. En ese instante informan que llegó la policía. Luego vemos a Ron dirigiéndose a su cuarto, y el profesor de rastreo comienza a seguirlo, para así escuchar luego la conversación que tiene con Toto. Después de un rato llega Toto, e informa que según el forense, la causa de muerte fue un infarto, y que su esposo mencionó que ella tenía problemas del corazón, por lo que iba al hospital a menudo. Luego Ron le pregunta si el forense dijo algo más, y también dice que hay un bicho en la pared, golpeándola así. Esto causa un fuerte ruido que daña los tímpanos del profe. Luego Toto continúa explicando. Dice que el infarto de la mujer fue por el cambio térmico que sintió al salir. El prota dice que eso ya lo sabía, y que ya tiene todo, y que ahora le toca al detective Totomaru entrar en acción. Luego todos se reúnen en la escena del crimen. Allí, Toto dice que la policía local le dio permiso para resolver ese crimen, y que fue un asesinato, y el asesino se encontraba entre ellos. Luego menciona que el asesino tenía que saber que la víctima tenía problemas cardíacos, por lo que acusa al esposo. El viejo, un poco preocupado, en un intento de defenderse, dice que sí lo sabía, pero no tenía razones para matar a su mujer. Además que estaba con todos en el salón jugando cuando ella murió. Toto dice que eso es cierto, pero que se quedó solo con ellos para así tener una coartada, y que también creó una trampa muy astuta, que causó la muerte de su esposa. Dice que dejó una toalla aquí cubriendo la entrada del baño. Amamiya dice que cómo alguien iba a caer en eso, ya que era muy obvio, y Toto le responde que eso es cierto, que es algo muy obvio y que cualquiera podría haberlo visto con facilidad. Sin embargo, la mujer no veía bien sin sus lentes, por lo que debido a su falta de visión cayó en la trampa. Esto hizo que se resbalara y cayera al agua y no volviera a salir jamás. La rubia pregunta si simplemente se le paró el corazón al caer en agua caliente. Toto dice que en condiciones normales eso no pasaría, pero ¿qué pasaría si el agua del baño no estuviera caliente y en su lugar estuviera casi congelada? Todos dicen que eso no es posible, y luego Ron le pasa a Toto la canaleta, y Toto explica que el esposo sabía muy bien que había un desnivel entre el río y los baños termales, y se benefició de ellos. Usó dos canaletas, una llevaba el agua del río al baño, y la otra llevaba el agua caliente de vuelta al río, y que así consiguió enfriar el agua del baño, por lo que la niebla que vio la rubia era el vapor causado por el agua caliente. Pero había un problema, el agua del río arrastraba muchas hojas, esto debido a la lluvia del día anterior, por lo que acabaron muchas en el baño, y no era posible retirarlas todas, así que el esposo aprovechó la leyenda y fue a recoger más hojas, para que pareciera que había sido la maldición de la doncella y así ocultar su crimen. Luego el esposo alterado grita que está en el baño de mujeres y que un hombre no habría tenido tiempo de colocar todo eso. Toto le responde que eso no era problema, porque el esposo sabía que no vendría nadie, ya que durante la cena los escuchó decir que irían a jugar tenis. Luego cambió las cortinas de la entrada de los baños para guiar a las mujeres al baño de hombres, y debido a que su partida de tenis de mesa acabó antes de lo esperado, entraron al baño de hombres antes de que cambiara las cortinas. Es por eso que se encontraron con Amamiya.
El esposo dice que no tiene pruebas sobre eso, y Toto dice que sí, ya que analizaron las cortinas y encontraron sus huellas tanto en la cortina de hombres como la de mujeres. Al escuchar todas estas palabras, el esposo se rinde y llama a la rubia Michio y le dice que fracasó. Ella dice que no tiene nada que ver en eso, y el viejo le dice que lo hizo por ella, ya que siempre le decía que su esposa estorbaba. Michio le dice que nunca le pidió que haga algo así. Y luego Mamiya menciona que es asqueroso que acabara con su esposa para estar con su amante, y Toto le grita cómo era posible que acabase con su esposa. Luego llega la policía y se lleva al señor. En ese momento, Toto ve a lo lejos al prota y va por él, pero estando allí se encuentra con el profesor. Este le dice que todo irá más deprisa si Toto estaba ahí presente, y que al parecer el prota ya había despertado. Luego vemos a Ron colgado, y el profesor se presenta ante ellos. Le dice que se llama Spitfire, y que es el profesor de rastreo de Blue, y que vino a comprobar si Ron Kamonohashi ejercía como detective. Ron dice que ya lo había visto en la tienda cuando ganaron el sorteo, y que como se ha dado cuenta, él no participó en el crimen, ya que Toto resolvió el caso. El profe dice que eso no es posible, ya que un tonto como Toto, que no se dio cuenta quién era, no podría hacer esas deducciones tan brillantes. El prota le pregunta si tiene pruebas, y el profe dice que las pruebas le dan igual, ya que sabe que las deducciones son de Ron. Entonces Ron le responde que además de su mal rastreo y búsqueda, tampoco aplica la lógica, y encima lo secuestró, que es increíble que alguien así sea un profesor. El profesor de rastreo le dice que es mejor que no lo haga enojar, y que si admite que trabaja como detective, puede pedir que le aligeren el caso. Ron, sin embargo, le dice que él no tiene la autoridad para hacerlo, y que si solo vino a comprobar si aún es detective, no tenía motivos para disfrazarse de trabajador del lugar, ya que era un riesgo tener contacto directo con él, porque así podría escapar fácilmente, pero aún así decidió infiltrarse allí y hablar con él, por lo que su motivo era otro. Luego le dice al profe si acaso apostó con alguien, o si lo amenazaron, o si simplemente necesita su ayuda. Al escuchar todo esto, el profesor se rinde, y dice que no es rival para él, ya que por algo Ron fue el alumno más brillante de la historia de Blue. Luego le suplica al prota que lo ayude, ya que sus deducciones no son nada del otro mundo, y que se especializó en rastreo en Blue para así encontrar al mejor detective, y poder resolver la desaparición de su familia. Pero en Blue no encontró a alguien de ese nivel, y cuando preguntaba, todos hablaban de Ron Kamonohashi, y ahora que lo conoce, está convencido de que él es el detective que siempre buscó. Ron se niega, y dice que como es profesor de Blue, no tiene motivos para creerle, además, ni siquiera lo conoce. El profe dice que como lo estuvo investigando, se sentía muy cercano a él, además que era una persona muy buena y honesta. Luego le dice que para que se gane su confianza, le dirá a sus superiores que no trabaja como detective. El prota le dice que eso no es suficiente, así que el profesor dice que también lo ayudará en sus labores de detective, pero el prota le responde que ya Toto hace todo. Así que como último recurso, el profesor saca una vestimenta y dice que se lo regalará, pero Ron le vuelve a decir que eso aún no es suficiente, por lo que Toto le dice que no sea tan malo y lo ayude. El profe le agradece a Toto por su bondad y por esas palabras. Luego le dice que si necesitan ayuda con un rastreo, lo llamen, y que se ganará la confianza del prota. Y luego se retira a través de los árboles. Momentos después, el prota menciona que las habilidades del profe serían útiles. Además que su petición era bastante interesante. Aún así piensa en rechazarlo, porque no confía del todo en él, ya que si lo traiciona, sería su fin. Así que tendrán que descubrir si es confiable o no. Toto le pregunta cómo es que lo harán, y el prota dice que se aprovechará de él. Al escuchar esto, Toto le dice que es un desalmado, pero aún así piensa que a pesar de lo que diga el prota, nunca lo ha visto abandonar a nadie en apuros. Luego le agradece por salvar a Mamiya, y Ron con una sonrisa le responde que solo hacía su deber. Luego nos vamos a un departamento, donde vemos un tipo sonreír sospechosamente.